representantes o responsables. La entrevista. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a la entrevista. Este es el resumen de las cosas del día miércoles 10 de abril del año 2019. Este miércoles, como todos ustedes saben, ha habido de nuevo protesta en distintas calles de todos los estados de Venezuela, reclamando por el cese de la usurpación y en esta oportunidad, a apenas unas horas después que se produjese otro gran apagón nacional que el nunca presentable, aceptable, digerible ministro de Comunicación, como le llaman. Perdón, dime. Perdón, me estabas hablando, Oriana. Ah, bueno, que no me distraigan entonces. Venga, les estaba diciendo que esta protesta sucede apenas a unas horas después que se produjo un nuevo apagón nacional. El más reciente, dice el inefable, el impresentable Jorge Rodríguez, ha tenido lugar en una de las instalaciones de carga de Guri. Bueno, hay que esperar, porque está en cadena nacional en este instante Nicolás Maduro, a ver qué es lo que le suma a aquella retahíla de calificaciones de la guerra eléctrica. Es decir, hubo un ataque de un pulso electromagnético, cibernético, ético, físico, químico, político. Lo cierto del caso es que, palabras aparte de las protestas en la calle por el cese de la usurpación y el acompañamiento del cual sigue disfrutando, el acompañamiento popular del cual sigue disfrutando nuestro presidente interino Juan Guaidó, en esta fecha tenemos que mirar más allá de nuestras fronteras, saber que se ha solicitado a la Organización de las Naciones Unidas el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente constitucional de Venezuela en su calidad de interino, según lo ha hecho posible el mandato constitucional. Mike Pence lo ha hecho, así le haya sacado la piedra a Samuel Moncada, el embajador de la dictadura en ese foro internacional. Estoy hablando de la Organización de las Naciones Unidas. Mike Pompeo, secretario de Estado, ha dicho algo que se alinea perfectamente, sobre todo en el discurso de aquellos que han estado presionando por la activación del artículo 187 de la Constitución numeral 11, que, repito, le da la potestad a la Asamblea Nacional de Venezuela de permitir la actuación de misiones militares de otros países en nuestro territorio. También permite a la Asamblea Nacional autorizar la actuación de misiones militares venezolanas en otro territorio. ¿Por qué digo que se alinea mucho en el discurso de los que han estado propugnando la declaratoria de las condiciones para el artículo 187 constitucional? Porque ha dicho el secretario de Estado que ciertamente la clase gobernante, la clase usurpadora en Venezuela constituye un peligro de seguridad nacional, un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Y ahí sí es verdad que cambian las cosas. Sobre todo cuando pondera la relación con el mundo del narcotráfico de ese gobierno usurpador, la relación con el mundo del terrorismo, habida cuenta de la instalación en nuestro territorio de distintas células de Hezbollah, Hamas, la vinculación además de este régimen usurpador con lo que históricamente ha representado desde el punto de vista militar, punto más discordante con los Estados Unidos. Me refiero a la posición rusa, estando frente a los Estados Unidos. La posición rusa, la posición iraní, la posición turca, la posición de regímenes proscritos, de regímenes de espalda a la democracia, configuran todos estos elementos el discurso de Mike Pompeo en el sentido de entender, declarar, y después de esta declaración se supone que algo vendrá,
que ciertamente el régimen usurpador en Venezuela constituye un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Falta por cumplirse esta semana la actuación del delegado del gobierno de Donald Trump en España y en Portugal. Elliot Abrams va a viajar a estos dos países de Europa a sostener importantes reuniones con delegados del Parlamento Europeo, con representantes de la Unión Europea, que ustedes saben ya está constituida por gobiernos, no por parlamentarios, pero que particularmente se reúna en España y se reúna en Portugal, da para pensar, y pensar mucho, dicho sea de paso, que puede estar diligenciando Elliot Abrams la posibilidad de la cesión de escenarios, de alivio a la situación de usurpación en Venezuela. Para que lo entendamos con toda claridad, no son pocas las versiones que nos hablan de la búsqueda del asilo necesario para Nicolás Maduro, y no sé a quién se llevará Nicolás Maduro, de su familia. Puertas adentro, sabemos, siguen los entrenamientos de paramilitares encabezados por Diosdado Cabello y la almiranta Carmen Meléndez, y en este preciso instante están en cadena nacional usurpando, los usurpadores usurpando una vez más el derecho a elegir, el derecho a escoger cómo informarse, a escoger cómo entretenerse. Hay una cadena de radio y televisión en este instante en Venezuela. Saludamos, amigas y amigos, a los oyentes de Radio Caracas, Radio RCR 750 AM en su dial, transmitiendo para Caracas y todo el centro del país. La audiencia de Radio Mundial 860 AM en su dial, transmitiendo para San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander en Colombia. La audiencia de calidad 90.3 FM, transmitiendo para el sur del estado Táchira y parte del estado Barinas. La gran audiencia, el gran público de internet de cualquier parte del mundo, sintonizando, conectándose rcr.tv, que esta es la radio que se ve, y a través de nosotros enviamos a todos ustedes el saludo de nuestra página de soporte, del equipo de página de soporte en venezuela1.com. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Briana Ospina en la producción del espacio, Gladys Mejías en la asistencia de producción, y quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez, en la producción central de la entrevista. Les decimos de nuevo bienvenidos y adentrense con nosotros de una vez, por cortesía de NTN24, a conocer algo de lo mucho que ha dicho en distintos puntos de concentración y de protesta en este miércoles, miércoles para el cual convocó otro segundo paso, otro gran destello de la Operación Libertad, Juan Guaidó, nuestro presidente interino. Habló del problema eléctrico, obviamente, y sobre el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos, que se me estaba quedando esto en el tintero, a nuestro querido amigo el doctor Gustavo Tarre Briceño, quien entregó hoy ya sus credenciales como el embajador, como el hombre que se sienta en la silla de Venezuela. Entregó sus credenciales al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Sobre esto y más, escuchemos al presidente interino Juan Guaidó. Adelante. Interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha saludado esta mañana la resolución de la OEA que reconoce a Gustavo Tarre como su representante ante el organismo internacional. En entrevista con NTN24 ha dicho que la decisión significa el cese de la usurpación que ejercía el representante de Maduro en la Organización de Estados Americanos. Mira, si no fuera tan catastrófico, diera risa ya los argumentos del régimen. Cuando hablan de que entre 30, 60, 90 o un año pueden resolver el problema eléctrico de racionamiento. Y hasta la fecha no han dicho ni siquiera, son tan incapaces, no pueden manejar ni siquiera el sistema eléctrico venezolano, que ni siquiera han podido poner un plan de racionamiento. Porque se presenta un plan de racionamiento, se presenta un plan, días, horas, hasta cuándo. Ni siquiera eso el régimen de Maduro ha logrado, demostrando simplemente su incapacidad y lo que hemos venido denunciando durante años. Que se robaron el dinero del sistema eléctrico nacional, que toda la inversión en termoeléctricas fracasó, que no hay ni el 9% de la capacidad instalada funcionando, es decir, 33.000 millones de dólares perdidos, 100.000 millones invertidos en el sistema eléctrico durante 10, 11 años, también desapareció. Y eso simplemente nos lleva a lamentar
profundamente porque pagamos la crisis todos los venezolanos. Ahora las amenazas, eso está a la orden del día y no ha sido lo que nos ha detenido. Bueno, amigas y amigos, vamos de inmediato a hacer nuestra primera pausa. Hoy vamos a estar conversando con el internacionalista Félix Arellano. El profesor Félix Arellano nos dará mayores luces sobre la consecuencia de todo esto que está ocurriendo en la esfera internacional. Recuerden también que en esta fecha hemos conocido de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que está dispuesta a venir en tiempo perentorio a Venezuela, dado que pues la situación lo amerita. El equipo de avanzada técnico que envió la vez pasada se lo ha recomendado. Aquí hace algunas semanas, ¿lo recuerdan? El informe del cual ella misma fue portavoz sentó de rabo, por decirlo de alguna manera lo más sencillo y lo más entendible posible, al régimen usurpador de Nicolás Maduro, quienes estaban haciéndose ilusiones, quizás con una manifestación más dadivosa, más suave, más complaciente, de parte de Michelle Bachelet. Dice Bachelet que vendrá a Venezuela en tanto y cuanto tenga la garantía de que se va a poder reunir con todos los factores, con todos los polos en pugna. Pero ya tiene ella en su haber el informe de la Comisión Técnica de Avanzada que visitó nuestro país hace apenas unos días. Vamos entonces a la pausa, amigas y amigos. Ya venimos con más. Esto es La Entrevista. Les recuerdo nuestro número telefónico para que nos llamen desde cualquier parte del mundo mientras persiste el secuestro por medio de cadenas del régimen usurpador esta tarde. 0212-482-9750. Desde el exterior, 58-212-482-9750. Vamos a la pausa y venimos con más. La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario. Vivir sin agua, sin luz, sin gas y sin transporte es no tener calidad de vida. Hoy millones de venezolanos padecemos de esta pesadilla. No podemos acostumbrarnos a este decadente ritmo de vida. Tenemos que cambiar esta situación. Haz valer tus derechos. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La entrevista. La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, amigas y amigos, el profesor Félix Arellano, internacionalista, a quien ustedes escuchan frecuentemente a través de Radio Caracas Radio, hoy me hace el honor de acompañarnos en la entrevista, que por cierto, Félix Arellano no sabe que es primo mío, pero después le voy a explicar por qué es primo mío, dado sus orígenes por allá de Colón. ¿Cómo está, mi querido amigo Félix Arellano? Un fuerte abrazo, bienvenido a la entrevista. Un cordial saludo. Tengo muy claro que soy primo y no por Colón precisamente, sino por Lobatera. Lobatera, eso es verdad. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. Por fin tenemos oportunidad de conversar. Un gusto. Mira, a ver, varias cosas hoy. Yo quisiera comenzar a desconchar la cebolla con la declaración de Mike Pompeo, porque siento que no puede quedar en un hecho sin consecuencia, la declaración.
abiertamente desde su calidad de secretario de Estado, insistir en esta hora, cuando están ocurriendo en el tablero internacional tantas cosas encabezadas por los número uno de los Estados Unidos, que el régimen venezolano representa un problema de seguridad nacional para Estados Unidos? ¿Cómo la ves? Bueno, mira, es una línea de continuidad, ¿no? Yo no sé si la audiencia recordará cuando Nicolás Maduro y los altos funcionarios del oficialismo cuestionaron profundamente aquel decreto de Obama que indicaba que Venezuela afectaba los intereses de los Estados Unidos y por eso se iniciaba el proceso de sanciones personales. Desde esa orden ejecutiva ya está la palabra amenaza vinculada con el tema venezolano. Eso se fue agudizando. En la OEA años atrás se discutió la ubicación de la FARC en territorio venezolano. Eso significaba un gobierno complaciente frente a hechos ilícitos del narcotráfico, del terrorismo. Luego empezaron vinculaciones poco transparentes denunciadas por los medios de comunicación en los países libres, como la red de los pasaportes venezolanos diplomáticos en manos del terrorismo internacional, y eso fue denunciado. Han venido luego las vinculaciones de las fortunas con orígenes no muy transparentes del oro, del coltán y del narcotráfico precisamente. Entonces el tema se ha incrementado. Nicolás Maduro le echa gasolina al fuego cuando se pasea visitando a Siria, al dictador de Siria, cuando logra acuerdos con Irán y cuando trae armas y tropas de élite rusas al territorio venezolano. Con eso agrava sensiblemente la situación. Es una amenaza para los Estados Unidos, sí, pero realmente es una amenaza más dura para la región, para los países vecinos, por el hecho de que América Latina lleva décadas considerada como una zona de paz y ahora hay presencia militar rusa en territorio latinoamericano, de tal manera que, mira, es corto lo que dice Pompeo, porque yo creo que la situación es mucho más delicada, sobre todo para países como Colombia o Brasil, que son vecinos. La semana pasada desinfló a quienes han estado esperando que se invoque el artículo 183 de la Constitución, la declaración del delegado del gobierno de Trump, Elliot Abrams, en el sentido de que Estados Unidos considera prematura la circunstancia como para invocar el artículo constitucional que posibilitaría la actuación de una misión militar en nuestro país. Esta declaración de hoy de Pompeo acentúa aquello de que puede ser prematuro en este instante, pero no imposible en el futuro inmediato. Mira, yo creo que lo más importante es trabajar por una solución pacífica, por una solución que nos deje retomar la democracia, la paz, la seguridad. Yo creo que ahí está en la mesa una opción muy interesante que es el Grupo de Contacto de la Unión Europea. Yo creo que a eso se suma una excelente presión del gobierno de los Estados Unidos, que además está tratando muy acertadamente de ir a lo que se llama las sanciones inteligentes, que disminuyan al mínimo posible el efecto en los sectores sociales y en la población en general. El seguimiento del tema del oro, del coltán, las sanciones a los buques camino a Cuba, creo que son sanciones muy acertadas, muy bien consideradas. La sanción a los vinculados al bloque en el poder, la sanción a los testaferros del bloque en el poder, son sanciones que van directamente al bloque en el poder, pero además lo ha dicho Estados Unidos, y lo ha dicho insistentemente, que las sanciones buscan el cambio, que si hay cambio, se puede empezar a desactivar el tema de las sanciones, y eso ocurrió en el caso de Irán. Cuando Irán se sentó en la mesa de negociación y empezó a avanzar la negociación que llegó a un acuerdo, las sanciones de Naciones Unidas se fueron desmontando. Yo creo Pero hay algún indicio para Félix Arellano de que Nicolás Maduro, además con la anuencia del segundo en el régimen, Diosdado Cabello, a quien más bien vemos en entrenamientos con paramilitares o colectivos,
terroristas, como le llama la Asamblea Nacional, se pueda sentar en una mesa a negociar su salida, que es lo único que la oposición en torno a Juan Guaidó concibe, negociar la salida de Maduro. Se han sentado terroristas en peores condiciones. Ellos quieren que el pueblo considere que están poderosos, que están unidos, que son sólidos. Ese es el mensaje que quieren transmitir, pero están moviéndose. Desesperados quieren que México o Uruguay sean tablas de salvación. Yo creo que México y Uruguay son actores importantes y pueden ayudar. Yo no los menosprecio. Hablar de asilos va a ser muy conveniente, tocar la puerta de México y tocar la puerta de Uruguay. La salida debería ser pronta y yo creo que muchos pueden aportar, como puede aportar el Vaticano, la Unión Europea. Lo que no debemos es negarnos a la diversidad de opciones. A mí no me parece racional decir que todas las opciones están en la mesa, pero yo solo estoy esperando una. Entonces eso no es racional. Si todas las opciones están en la mesa, trabajemos por todas. Tratemos de que se complementen. El aporte que está haciendo Estados Unidos en materia de presión es excelente. Debería imitarse. Yo creo que Europa debería empezar a seguir la línea de las sanciones inteligentes. Pero ir a una salida pacífica implica un proceso de negociación. Yo creo que ya hay que desmontar el discurso satánico con la negociación. Yo creo que la oposición democrática tiene que trabajar seria y responsablemente el tema. Eso no es echar broma, eso no es improvisarlo a última hora. Entonces yo creo que es un trabajo que hay que hacerlo. No se va a firmar nada que afecte el interés fundamental, que es el cambio. Eso es fundamental y ese cambio tiene que implicar un cambio de las instituciones, pero eso se negocia. Y han negociado circunstancias más graves aún, como la guerra del Vietnam, como el apartheid en Sudáfrica o como la FARC en Colombia. Las negociaciones son duras, pero hay que aprender que es un camino pacífico y que es una opción que hay que trabajarla. No podemos dejar que esté en el aire, ni la va a resolver la Unión Europea. La Unión Europea lo que está es ayudando, no va a resolver el problema. Bien. Finalmente, amigas y amigos, estamos conversando con Félix Arellano. El profesor Félix Arellano es internacionalista y quisiera que me diera su opinión sobre lo ocurrido en el seno de la Organización de Estados Americanos. Ha presentado sus credenciales a Luis Almagro, el ya reconocido como embajador de Venezuela, Gustavo Tarre Briceño, y hoy en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, pese a la molestia lógica, esperable de Samuel Moncada, pues nada menos que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, solicita que se reconozca a Guaidó como el presidente de Venezuela. ¿Tienen consecuencia estas acciones? Absolutamente, absolutamente. Todas las organizaciones están haciendo su trabajo. Todo el mundo está haciendo lo que puede hacer y lo está haciendo muy bien. Nadie se está cruzando de brazos. Recordemos aquella crítica desproporcionada contra Michelle Bachelet y ahora vamos a tener en junio un informe lapidario contra Nicolás Maduro y su equipo. Un informe exhaustivo y terrible sobre la violación de los derechos humanos. Michelle Bachelet está haciendo su trabajo. Almagro es admirable. Almagro inició su trabajo con cantidad de obstáculos, con la imposibilidad de lograr los 18 votos, con la oposición de la gran mayoría del Caribe, y eso ha cambiado, pero ha sido un trabajo sistemático. Almagro no se puso a decir, ay, tengo que renunciar, esto se acabó, esto no sirve para nada, qué fase depresiva. Ese es un error. Eso lo está promoviendo precisamente el sector oficialista, que busquemos un tema para que nos dividamos. Ahora era el tema de si se llama o no se llama la intervención. Los países que pueden hacer una intervención lo tienen que trabajar ellos primero. ¿Ha trabajado Estados Unidos con el Partido Demócrata un tema tan delicado como ese? Yo creo que no suficientemente. ¿Ha trabajado suficientemente las distintas agencias del gobierno norteamericano ese tema? Yo creo que no suficientemente. Bueno, entonces, ¿por qué nos peleamos nosotros? ¿Por qué no trabajamos para que Estados Unidos mejore la presión, pero otros se sumen? Se sume Europa, se sume el Grupo de Lima. Ese es un trabajo en el que nosotros tenemos mucho que decir, que es la oposición democrática venezolana unida, no divididas con agendas personales, no divididas con agendas de un futuro, que primero hay que construir el presente para luego pensar en el futuro.
Yo creo que Estados Unidos lo está haciendo muy bien, está presionando en todos los escenarios. Recordemos que hasta la reunión del Grupo de los 7, que siempre ha sido estrictamente financiera, tocó el tema de Venezuela. Todas las organizaciones internacionales están haciendo su trabajo, pero algunos en Venezuela queremos milagros. Entonces decimos que son instituciones que no sirven para nada, que no resuelven esto de la noche a la mañana. La impaciencia es el peor de los consejeros. Todos estamos trabajando, pero si creemos que no están trabajando bien, no cuestionemos, hagamos propuestas, escribamos cartas, escribamos comunicados. Esa es parte de la tarea con la que podemos contribuir a que la presión sea cada vez mayor y cada vez más eficiente. Bueno, pues te agradezco mucho esta entrevista, Félix, desde nuestros orígenes en Lobatera, primo mío. Un gran abrazo a tu familia, que es mi familia también. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta la próxima oportunidad. Muy interesante la conversación, amigas y amigos, con el internacionalista Félix Arellano. Optimista, como ustedes le acaban de escuchar, y abierto a la posibilidad de que fluya cualquiera de las opciones. Destaco de la conversación el que sí se insiste en que todas las opciones están sobre la mesa. Mal podemos solamente esperar que se aplique una de ellas. Hablándolo en cristianito, la aplicación del artículo 183, numeral 11 de la Constitución. Ve muy bien el rumbo de las acciones de Estados Unidos. Y nosotros hoy, cuando hemos visto las calles, no obstante el apagón, repito, de Venezuela, colmadas de tanta gente, convocada por nuestro presidente interino, no obstante también las amenazas que sobre Juan Guaidó no podemos olvidar, permanecen ahí como si se tratara de una pistola apuntándole a la cabeza, pues tenemos que ser también optimistas. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Nuestra segunda pausa, esto es la entrevista. Ya venimos con más. No se muevan de ahí. Entrevista. Les estamos presentando la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La entrevista. Usted escucha la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Hoy la firma NetBlocks ha señalado que a propósito del nuevo apagón en Venezuela, más del 90% de la familia venezolana quedó desconectada, incomunicada, sin acceso a Internet en consecuencia, sobre todo teniendo en cuenta el gran problema de censura y autocensura en nuestro país y de la imposición a rajatabla. Ahí tienen una cadena, pues, ¿no? De la propaganda madurista, pues es un problema capital. 90%, ¿ah? 9 de cada 10 venezolanos sin acceso a Internet. ¿Qué cosa? Es cierto que desde el año 2009 hasta la fecha se ha hablado desde el gobierno de Nicolás Maduro, ahora convertido en usurpador, de una inversión
Bueno, en 2009 estaba Hugo Chávez todavía, ¿no? Comenzó a hablarse desde esos tiempos de Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro de una inversión que supera los 100.000 millones de dólares. Lo que no logro conciliar muy bien, y valoro mucho el trabajo que han hecho en la Comisión de Contraloría, pero es que hubo una comisión especial que estuvo encabezada por Américo de Gracia, diputado del Estado Bolívar, y llegó a decir esta comisión especial que la pérdida, el robo, el atraco sobre este presupuesto de más de 100.000 millones de dólares que se dijo se habría invertido para la generación de energía eléctrica, generación, distribución, comercialización de energía eléctrica, el sistema eléctrico nacional, se habrían robado, repito, cerca de 70.000 millones. Esto vino de la mano de esa comisión especial que se formó para investigar el hecho en el año 2016. Ahora están diciendo que el robo es 30.000 millones de dólares. Eso lo dijo hoy Juan Guaidó. Yo diría que si en verdad se invirtieron 100.000 millones de dólares, tal cual están las cosas en Venezuela, esos reales se perdieron. Entonces, claro, habrá que precisar luego cuánto fue que comprobadamente se robaron los grupos que disfrutaron los grandes negocios tras la declaración de la emergencia eléctrica en el país, que quitó las trabas, pues, para que dieran dólares preferenciales a grupos de enchufados que terminaron, pues, metiéndole una puñalada al pueblo venezolano. Pero de todas esos reales se perdieron, 100.000 millones de dólares. Ahora, Igor Gaviria, el nuevo presidente de Corpoelec, ministro de Energía Eléctrica, ustedes saben lo cantinflérico que dijo en estos días, ¿no? Que la recuperación puede ser en 15 días, en un mes, en un lapso de 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año. Es puesto en su sitio hoy y vamos, cortesía de TV Venezuela, a reponer esta declaración por el ingeniero eléctrico Manuel Guevara. Se lo deja clarito. Es tan grave todo que la recuperación del sistema eléctrico no es posible tenerla en un año. Adelante, escuchen ustedes al ingeniero eléctrico Manuel Guevara. Invertirse, ingeniero, para la recuperación del sistema eléctrico. Mira, yo no te podría, o sea, en primer lugar que cuando hablamos, yo estoy hablando de mejorar, por ejemplo, el sistema de transmisión, que como te decía, es la columna vertebral de todo el sistema eléctrico. Ahí habría que invertir. Yo no sé cuánto habría que invertir. Uno podría concentrar, depende de la disponibilidad también de recursos. Si tienes pocos recursos, tú inviertes en aquellas cosas que son más esenciales. Si tienes más recursos, bueno, te puedes dar el lujo de reemplazar equipos, de otras cosas mucho más. Yo en este momento no te podría dar una cifra porque la recuperación del sistema eléctrico en su conjunto y a nivel que uno quisiera, quizás eso puede costar 15.000 millones de dólares, pero sabemos que ese dinero no existe en el país. ¿Y en cuánto tiempo podría restablecerse si se hace esa inversión, o sea, si se mejora en su totalidad? Ese dinero tú no lo puedes invertir en un solo año. Ese dinero tú tienes que invertirlo en todo un plan de inversión. De lograr en un solo año. Escucharon al ingeniero eléctrico Manuel Guevara, entrevistado por los periodistas de TV Venezuela, y agradecemos muchísimo entonces la cortesía de TV Venezuela, permitiéndonos el uso de sus materiales. Tengo al hilo telefónico a mi querido amigo economista y catedrático financiero Jesús Cacique. ¿Perdón? Te cayó la llamada. Tengo en estos momentos con la llamada caída a Jesús Cacique. Con él vamos a conversar sobre varios temas. Por ejemplo, hoy por ejemplo, se señala que la inflación en el mes de marzo es de menos del 20%. Uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué? Se acabó la hiperinflación, se acabó ese ritmo galopante hacia el 10 millones % del que se había hablado. Eso nos lo va a contestar Jesús Cacique. Ya lo tenemos al hilo telefónico. Ok, aquí tenemos entonces a mi querido amigo, economista, catedrático financiero Jesús Cacique. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido a la entrevista. Estaba haciendo yo la pregunta previa del si
este índice inflacionario del mes de marzo nos da cuenta de que ya la hiperinflación pasó. Buenas tardes, Miguel Ángel, cordiales saludos, hermano, y gracias por la invitación a tu programa. No, en lo absoluto, continuamos con hiperinflación. Recuerda que 3 meses de forma recurrente, superando el 50%, es escenarios inflacionarios. O sea, apenas fue un solo mes que bajó, producto de la fuerte depresión económica que está atravesando el país. El mes de marzo quedó pulverizado con los apagones eléctricos. De hecho, el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar cifras. La caída del Producto Interno Bruto, que creo que debería ser la cifra levemente mayor o superior, es del 25% del Producto Interno Bruto, pero continuamos con hiperinflación. El Fondo Monetario estima 10 millones de por ciento para el año 2019, que puede ser levemente inferior, pero ahí también está la incidencia y el impacto del encaje legal, que es el 57% y el marginal es el 100%, o sea que hay una profunda escasez de bolívares en el mercado, una depresión económica que está afectando a los empresarios por una medida que estableció el gobierno central, que en definitiva no va a resolver el problema macroeconómico, el problema fiscal, cambiario y monetario que está atravesando en Venezuela, ¿no? Y también como segundo factor está la pérdida del poder adquisitivo, que está alrededor del 96%, la pérdida de todos nosotros los venezolanos, el bolívar está pulverizado y cualquier incremento salarial que efectúe el gobierno quedará rezagado. O sea que el gobierno ha efectuado desde el año 99, 48 incrementos salariales. Maduro ha efectuado 26 incrementos salariales y ya próximamente deberían efectuar el número 27, pero obviamente que con una economía hiperinflacionaria esto no va a resolver los problemas de poder adquisitivo del venezolano. O sea que continuamos con hiperinflación, con depresión económica y con un gobierno que está totalmente desconectado del entorno económico, argumentando el gobierno que el culpable, o siempre tienen que buscar un culpable, un tercero, y bueno, el culpable definitivamente es el gobierno que no reconoce su falla, no reconoce sus errores y busca endosarle la culpa a terceros como a Fede Cámaras, a Consecomercio, etcétera, en lugar de dar un giro de 180 grados y cambiar este modelo, que es un modelo totalmente arqueológico, arcaico y primitivo. Ahora, pero llama mucho la atención, 18,1% después de haber tenido esos índices que se encaramaban por sobre 50 y luego por sobre 100. Es una cosa, eso quiere decir que en el mes de abril tú esperas que vuelva a retomar ese ritmo sobre el 50% la inflación. No, este 18,1% es insostenible, Miguel Ángel. Obviamente que esto no se puede mantener en el tiempo. Va a haber un repunte de la hiperinflación cuando venga el incremento salarial y el pago de todos los bonos. Esto es algo nada más coyuntural. El gobierno no tiene sigue violando el artículo 320 de la Constitución, monetizando déficits fiscales, básicamente los déficits de PDVSA. O sea que esto es algo únicamente que va a ocurrir en el mes de marzo y es algo muy temporal. Que por cierto, tú hablabas del tema de la corrupción y habría que preguntarse dónde están, como decía Luis Herrera Camping, dónde están los reales del Fondel, que algún día tendrá que rendir cuenta Jorge Giordani de los 143.000 millones que recibió el Fondel a través del Banco Central de Venezuela y PDVSA. Esto sin tomar en cuenta el Fondo Mao Zedong, que fueron 20.000 millones, el Fondo Independencia 7.800 millones, el Fondo Eléctrico Nacional 1.000 millones de dólares, y nosotros atravesando esta calamidad con la electricidad, que el mes pasado, el mes de marzo, aproximadamente representó como el 3,2% de pérdidas del Producto Interno Bruto, el Fondo Independencia, el Fondo Miranda, bueno, una serie de fondos que eso no se desconoce, cuál fue el destino de todos estos recursos. Un gobierno que ha atravesado 2 boom petroleros, un boom entre el 2004 y 2008, 291.868 millones de dólares, y otro segundo boom petrolero entre el año 2011 y 2014 de 339.034 millones de dólares. La gran pregunta es que se justifica un país que ha recibido aproximadamente entre petróleo y recaudación aproximadamente 2 billones de dólares, que nosotros estemos atravesando esta calamidad. Bueno, aquí está, ¿verdad? La señal.
Y aquí está lo que estamos acarreando todos nosotros, bueno, la gran corrupción que ha habido con los controles, un control de cambio, el control de precios entró en vigencia en el año 2003 y nos llevó a esta situación económica extremadamente difícil que estamos nosotros atravesando los venezolanos, con una pésima calidad de servicio. No se efectuaron las inversiones correspondientes, los mantenimientos que se tienen que efectuar, y todos los días nosotros atravesando esta calamidad con agua, con electricidad, que es totalmente injustificable, y el gobierno buscando un culpable que tiene que cabalgar sobre un mesías, y el mesías entonces nunca te va a resolver el problema, sino que tiene que cabalgar, como te acabo de indicar, endosándole todos los problemas macroeconómicos a terceros. Y no, yo no he visto, esto es muy difícil que tú veas un comunistoide, ¿verdad?, dándose golpes en el pecho, que reconozca los errores que ha venido cometiendo y diga, bueno, mira, esto es cierto, la falla es de nosotros, vamos a tener que rectificar, y bueno, nos llevaron a esta calamidad macroeconómica y esta calamidad que estamos atravesando todos nosotros los venezolanos. Yo no sé en qué planeta vive esta gente, de verdad, definitivamente que no tienen intención alguna de cambiar este modelo, un modelo totalmente primitivo. Estamos en la base de la pirámide de Maslow, y ahí estamos estancados en las necesidades básicas y fisiológicas, y no vamos a seguir ascendiendo con este modelo totalmente anacrónico. Venezuela ha pasado a ser el cuarto país más pobre de América Latina y el Caribe. Está en los portales informativos. ¿Qué tan posible es una vez cese la usurpación? Porque como bien lo dices, bueno, bastante chance se le dio desde los tiempos de desde los tiempos de Chávez hasta los tiempos de Maduro a este régimen para que cambiara. Bastante consejo recibió, bastante mano extendida de los empresarios, de los comerciantes, de los industriales para empujar juntos el carro, la carreta hacia la recuperación del país, y no hizo caso. Entonces, después de la usurpación, ¿qué tan posible es utilizar todos estos fondos de los que está hablando el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, para en el menor tiempo posible sacar de esta posición entre los 4 países más pobres de América Latina y del Caribe? ¡Qué tristeza por nosotros! Sí, bueno, efectivamente, y un país petrolero, ¿no? Ahí está el factor confianza. Los multilaterales están totalmente disponibles para auxiliar y darle un apoyo monetario a Venezuela. Venezuela tiene que entregar, obviamente, un programa macroeconómico. También están las ayudas internacionales y privatizar todo lo que esta gente ha expropiado y ha confiscado en la época de Giordani, que destruyó el aparato productivo en Venezuela. Obviamente que requerimos oxígeno, tenemos un nivel muy bajo, exiguo prácticamente de reservas internacionales, cuando tuvimos en otrora hasta 43 mil millones de dólares, pero con un cambio de política, ¿verdad?, con un cambio en una transición, obviamente que hay un factor que es fundamental, que es la confianza. Entonces, como bien sabes, los mercados están trancados para Venezuela. Por cierto, hoy la OPEP reportó cifras, bueno, se desplomó la producción petrolera, está en unos niveles críticos. Hay 2 fuentes, Miguel Ángel, está la fuente directa y la fuente secundaria. Ya no hay ningún tipo de confianza con la fuente directa, que es la que suministra PDVSA, sino con la fuente secundaria. Bueno, 732 mil barriles lo que estamos produciendo en comparación con el año 2018. La fuente secundaria era 1.488.000, o sea, que significa que ha disminuido la producción interanualmente, marzo con marzo, 756 mil barriles. Eso es equivalente como a unos 14.900 millones de dólares que se han dejado de percibir, 14.900 millones de dólares que se han dejado de percibir, que obviamente que estos recursos hubieran sido muy útiles para el sector salud, para el sector alimento y para todos nosotros los venezolanos que estamos atravesando esta calamidad. Pero también tenemos un problema, ¿verdad?, de taladro. Lo que tenemos operativos, unos taladros, tenemos operativos 27 taladros según Baker Hughes, o sea que destruyeron todo, destruyeron el sector manufactura, el sector comercio, el sector petrolero, expropiaron empresas, establecieron nefastos controles y la corrupción galopante, ¿no? ¿Y qué hace el gobierno? Bueno, como te acabo de indicar,
buscando culpable y buscando tercero en lugar de dar un giro de 180 grados. Pero la situación, obviamente, económica para nosotros es muy difícil la que está atravesando. Bueno, al margen no. Sumado a todo esto que estás diciendo, Jesús, estoy leyendo del portal de Caraota Digital. Fondo Monetario Internacional fue directo a la yugular del régimen de Maduro al congelar $400 millones. Asediado como está el régimen usurpador por todos lados, ¿cuánto puede mantenerse en pie este régimen si es que apuesta a contar con algunos churupitos para seguir pagando a los colectivos, seguir distribuyendo algo de alimentos a través del chantaje CLAP? ¿Cuánto más le queda de posibilidades? Sí, es difícil estimar un cálculo, ¿no? Porque hay factores ahí cualitativos que son difíciles de poderlo proyectar y estimar, ¿no? Pero el caso cierto que obviamente que el gobierno está asfixiado, no tiene flujo de caja. Recuerda que el segundo nivel, el segundo escalón de las sanciones es a partir del 28 de este mes, que se cierra todo tipo de comercio petrolero con el resto del mundo. Ahí viene una situación muy difícil para nosotros los venezolanos para el mes de abril en adelante, ¿no? Entonces, bueno, cada vez el régimen está asfixiado, ¿no? en materia económica, ¿no? Y seguimos nosotros los venezolanos en común somos los que tenemos que atravesar estas calamidades y surfear esta situación económica extremadamente adversa. Pero siempre, Miguel Ángel, y quiero hacer un paréntesis, que hay empresarios y hay personas de muy buena fe que están apoyando a los venezolanos. Hay que llamar a la solidaridad. Si usted puede ayudar a su vecino, si usted puede ayudar a un amigo, es fundamental, porque esta situación económica, el embate es muy duro para todos nosotros, los venezolanos, y la remesa la recibe nada más únicamente una tercera parte de los venezolanos. Entonces, aquí es donde hay que ser solidarios con nuestros hermanos en esta situación tan difícil que estamos acarreando en nuestro país. Sí, es verdad, es verdad. Jesús, por último, una última pregunta. Cortica respuesta, por favor. Si tú fueras Nicolás Maduro, bajo estas circunstancias, ¿renunciarías? ¿Te irías? ¿Negociarías tu salida? ¿El fin de la usurpación? Si tú fueras Nicolás Maduro. Bueno, obviamente que ya se le ha convertido a Nicolás Maduro inviable el manejo en términos económicos de la economía, ¿no? No, pero si tú fueras Nicolás Maduro, ¿te irías? Yo, obviamente, y le daría la oportunidad a otra persona. Pero, perdón, te estoy haciendo un chiste al final. Yo creí que me ibas a decir, no me ofendas por la comparación. Pero obviamente, Miguel Ángel tiene que cederle el cargo a otra persona. Y tiene que convocar a todos estos procedimientos que está efectuando la oposición, porque al final del ciclo ya a Juan Guaidó lo reconocen 50 países, ya se ha presentado un plan país, con un plan macroeconómico, y el gobierno continúa con su modelo arcaico y primitivo y no desea efectuar un giro diametral en materia económica, ¿no? O tiene que, y Nicolás Maduro no escucha a los técnicos, o sea, que esto es lo que más indigna, ¿no? Oye, que se le han efectuado propuestas notrora, pero desde hace años, desde que comenzó su gestión, pero no presta atención, no escucha, no desea continuar profundizando este modelo nefasto del socialismo del siglo XXI, y no hay almuerzo gratis en economía. O sea, que tú puedes observar que todos estos incrementos salariales a la larga, ¿verdad?, quedan pulverizados, y el próximo incremento salarial que vaya a efectuar el gobierno, ¿qué va a hacer el gobierno con una economía hiperinflacionaria? Tiene que haber atacado la hiperinflación, que la viene propiciando el Banco Central de Venezuela, como te acabo de indicar, violando el artículo 320, monetizando déficit fiscales, pero no tiene el gobierno ningún tipo de intención al respecto, tanto así que quedamos en el top 10 de la inflación del año, según el Fondo Monetario, para el año 2019, y el segundo país después de Venezuela, que es 10 millones %, la proyección, la estimación para este año es Sudán con 56,2%, y el tercero es Zimbabue con 40,1%, o sea que entre Sudán y Venezuela, Sudán 56% y Venezuela 10 millones,
Caramba, ahí hay una diferencia bien importante, igual que con la caída del Producto Interno Bruto. La caída del Producto Interno Bruto para este año se estima 25% según el Fondo Monetario Internacional, e Irán estima 6%, o sea que entre 25 y 6% hay una distancia pero bien importante. Y lo que cabe destacar es que Nicaragua, según el Fondo Monetario Internacional, aliado de Venezuela, va a caer 5% Nicaragua. Entonces ahí tú puedes observar, ¿verdad?, que estos regímenes, ¿verdad?, de corte de izquierda al final del ciclo lo que terminan siendo es nefasto para la economía de estos países. Así es. Bueno. Jesús Cacique, economista, catedrático financiero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la entrevista. Hasta la próxima oportunidad. Un fortísimo abrazo. Igualmente, Miguel Ángel, mis respetos. Bien, igual para ti. Vamos a la pausa, amigas y amigos. 0212-482-9750. Ya terminó la cadena. 0212-482-9750. Escucharon íntegra la entrevista con Jesús Cacique. Por demás reveladora. Me interesa mucho. Rescatamos de la conversación. A ver, Jesús siempre tiene la tarea bien hecha. El estudio completo. La retahíla de menciones que dio de los fondos y el no saber para dónde van las cosas es algo de rescatar. ¿Dónde están los reales? ¿Dónde están los reales? Ese era el lema de una campaña electoral en 1978, exitosa para la causa del doctor Luis Herrera Campins. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Ya venimos. 0212-482-9750, nuestro número telefónico. 0212-482-9750. Venga con la voz de Dios, la voz del pueblo, después de escuchar a Mike Pence. Ya venimos. La entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La Entrevista. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista. La Entrevista. Con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, los invito, amigas y amigos, a escuchar al vicepresidente de los Estados Unidos en su intervención hoy en la Organización de las Naciones Unidas, lugar desde donde pidió que se reconozca de una vez por todas a Juan Guaidó como el legítimo presidente interino de nuestro país. Por cortesía del Pitazo, transmitimos este material para ustedes. Adelante, Oriana. Secretario General, presidente, queridos miembros del Consejo de Seguridad, estoy aquí en nombre del presidente de los Estados Unidos de América para tratar la crisis en Venezuela. Y le pido a este órgano que defienda la democracia y el Estado de Derecho. En este país que tanto ha sufrido, el artículo 24 de la Carta le otorga al Consejo de Seguridad la responsabilidad del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Como dijo otro presidente de los Estados Unidos hace muchos años, las Naciones Unidas están diseñadas para que se logre la libertad y la independencia de todos sus miembros. Por eso existe esta institución. Durante 6 largos años, el pueblo de Venezuela ha sufrido bajo la opresión. El régimen de Maduro y las políticas socialistas del mismo han reducido la economía prácticamente a la mitad.
en lo que en tiempos fue uno de los países más ricos de nuestro hemisferio, 9 de cada 10 personas ahora viven en la pobreza. El venezolano medio ha perdido más de 10 kilos de peso por la desnutrición. Miles de niños venezolanos están pasando hambre. Y en estos mismos momentos, los niños y neonatos en los hospitales venezolanos mueren por la falta de una asistencia médica básica. Mientras que otros órganos internacionales ya han intervenido, este Consejo de Seguridad de momento no ha actuado. Pero ahora que han hablado países en todo este hemisferio, creo que ha llegado el momento de que las Naciones Unidas reconozcan al presidente Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y que su representante se siente aquí, en este órgano. Este órgano debe revocar las credenciales al representante de Venezuela ante las Naciones Unidas y debería reconocer al presidente interino Juan Guaidó y sentar al representante del Gobierno Libre de Venezuela en este órgano sin más dilación. Bueno, con no todos más. mis respetos, señor embajador, usted no debería estar aquí. Usted debería regresar a Venezuela y debería decirle a Nicolás Maduro que se ha terminado su tiempo. Ya es hora de que se marche. Así de sencillo. Así de sencillo. Yo me imagino, Samuel Moncada, por cierto, como va a tener amplísima difusión el embajador del régimen usurpador, pues nosotros colocamos lo del vicepresidente Mike Pence. Ciertamente está recogida la declaración en título de hay que parar la guerra de Estados Unidos contra Venezuela. La reacción, repito, de Samuel Moncada. ¿A quién se refería en última instancia Mike Pence? Diciéndole usted no debe estar aquí, debe regresar a Venezuela y decirle a Nicolás Maduro que su tiempo terminó. ¿Qué ocurrirá? Esto es una cuenta contrarreloj. Tic-tac, tic-tac. Y quisiera uno tener una bolita mágica para poder orientar mejor. Pero qué carrizo. Lo que hay que tener en cuenta es que ni un centímetro de desvío. Fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Eso es lo que viene. Así será, porque Dios está con nosotros. No lo podemos olvidar. Clamamos por cambio. Humanitariamente clamamos por cambio. Bien, a pesar de los pesares, amigas y amigos, respiren profundo y pásenla bien. Se acabó el programa. Hasta mañana. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.